Buenas tardes, que el Señor sea con cada uno de ustedes. La temática que estamos viendo es, como ya hemos dicho, acerca de la iglesia, pero no cualquier iglesia, sino acerca de la iglesia que Dios usa. Y para ello, a través del desarrollo de estas temáticas y a la luz de la palabra de Dios, seguimos respondiendo a dos preguntas esenciales, ¿no? ¿Qué es la iglesia y cuál es su propósito? Vamos esta tarde entonces a adentrarnos en el tercer tema, que le he llamado, por cierto, polémicamente un tema, ¿no? Los ministros y los laicos. Y aquí vamos a ver tres aspectos claves que ustedes tienen en sus apuntes también ahí para poder ir haciendo notas o también estableciendo algunas preguntas. Tres aspectos claves sobre una iglesia que Dios usa a través de la historia y que mayormente Dios usa porque puede y porque quiere usarla hoy en día. ¿Cuál es el tipo de iglesia que Dios usa? Punto 1. Es una iglesia abierta a la iniciativa de los laicos, a la responsabilidad, a la acción de aquellos que no son ministros ordenados. Siempre un poco en términos de broma digo, a mí me ordenaron porque estaba demasiado desordenado. Y me ordenaron para el ministerio ya laico. En primer lugar, fui ordenado quizás hace 35 años atrás para el ministerio de la predicación como laico. Fui ordenado laico. Interesante, ¿no? Luego fui ordenado como misionero y luego como diácono. Se invirtieron las cosas y finalmente, al final, fui ordenado como presbítero, como pastor. Pero más allá de eso, de todas esas ordenaciones, porque debo haber estado muy desordenado para que me ordenaran como 5 veces, ¿no? Básicamente entiendo que soy ordenado para servir, no para tener autoridad, sino para tener una función. La iglesia primitiva en Antioquía, y es el texto que hemos estado revisando estos días, ayer y hoy, es interesante porque tiene su origen en gente casi anónima, las que nosotros conoceríamos justamente como laicos. Ninguno de ellos era ordenado. Cuando se produce el llamado de Jesús en Hechos 1:8, id y predicad el Evangelio, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, los apóstoles, los ordenados, ¿saben qué pasó con ellos cuando recibieron esta orden? Por cierto, la recibieron en Hechos 1:8. Se quedaron en Jerusalén. Luego vino en el capítulo 2 de Hechos, y seguramente ustedes conocen muy bien este texto, vino el cumplimiento de la promesa de Jesús, que era enviar el Espíritu Santo para que ellos fueran no solamente encomendados, sino ahora tuviesen la autoridad y el poder para hacer la orden encomendada hasta lo último de la tierra. Y eso fue en el capítulo 2. O sea, en el capítulo 1 reciben la orden, en el capítulo 2 reciben el poder y la unción para hacer esa tarea encomendada. Pero tampoco se movieron. Y de hecho la iglesia estaba allí sin moverse a pesar de que había recibido la encomendación de ir hasta lo último de la tierra, pero también habían recibido el llamado y el poder, la autoridad para ir, pero no se movieron. No fue sino hasta la persecución que nosotros vemos en Hechos 8:1, en el capítulo 8, o sea, debieron pasar 7 capítulos antes de que se movieran, a pesar de la orden y a pesar de la autoridad y el poder para hacer la orden. Recién en Hechos capítulo 8, versículo 1, fue que salieron estos creyentes llevando el evangelio fuera de Jerusalén. La respuesta de la iglesia a Hechos 1:8 no fue ninguna, fue estática. La respuesta de Dios, creando circunstancias para que se cumpliera la orden de Hechos 1:8, dice un autor, fue Hechos 8:1. Se conoce eso como la primera gran persecución de la iglesia. Vamos a hablar en un momento más sobre esto. Ahora quiero que entendamos el contexto. Jesús pide a los discípulos que lo esperen en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó.
lo vieron por lo menos 500 discípulos, algunos de ellos con nombre y apellido, podríamos decir, para que pudiesen desautorizar la información si esta no era fidedigna. O sea, lo vieron vivo, lo vieron resucitado. Entonces, Jesús les dijo, ok, ya me han visto, tienen esta orden, pero espérenme aquí en Jerusalén. Y estos eran aproximadamente los que lo esperaron en lo que nosotros conocemos como el aposento alto allí en Jerusalén. Estaban temerosos porque se habían matado a su maestro, ¿qué no iban a hacer con ellos? Entonces se esperaron allí, orando, ayunando, y eran aproximadamente 120 personas. O sea, yo sé que soy viejo, pero no tanto, no estuve ahí. Eso es lo que dice la Biblia, es el texto, y creo que lo que dice es fidedigno. Estaban orando, pero estaban temerosos. Estos 120 discípulos habían visto a Jesús resucitado. Jesús se había mostrado durante 40 días. Faltaba algo para perder el temor. Faltaba algo para recibir la autoridad y el poder para ir. Faltaba que se cumpliera aquella promesa que Jesús había hecho en Juan capítulo 14, que enviaría el Espíritu Santo para recordarles y para enseñarles y para darles autoridad para ir hasta el último de la tierra. Y efectivamente en el capítulo 2 de Hechos, el capítulo 2, llega el Espíritu Santo y se posa sobre cada uno de estos 120 hermanos y hermanas que estaban allí. Es lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. ¿Qué pasó a continuación? Recordemos que ya habían recibido el mandato de Jesús, está retratado en Hechos 1:8 cuando Jesús asciende, pero ya este mismo mandato Jesús se los había dado en Mateo 28 cuando recién resucitó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, y ustedes conocen el resto. Pero dice, vayan y hagan discípulos, como nos decía hoy día a la mañana el obispo Joseph, mientras vayan, ¿no es cierto?, hagan discípulos. Esto era el énfasis, predicando hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos estaban desde el capítulo 1 esperando la llegada del Espíritu Santo que se cumple en el capítulo 2. Ahí estaban esperando la promesa que se completaría con la llegada del Espíritu Santo que se cumple en el capítulo siguiente, el capítulo 2. Y dado que eran un poco testadura, dirían en Italia, porfiados para entender, quizás como nosotros, no sé. Entonces, una vez recibida la unción del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Jesús, salen ellos fuera de ese aposento donde estaban temerosos, ya salen sin temor, ahora ya entienden el mensaje, ahora ya lo recuerdan y predican a Cristo. Y nos dice el capítulo 2 que 3,000 personas se convierten a Cristo en un solo día, porque ellos, como vimos esta mañana, lo que predican es a Cristo. No predicaron acerca de la iglesia, lo que tenían que dejar de hacer o lo bueno que tenían que hacer, sino que predicaron a la persona de Cristo resucitada. A ese resucitado predicaron y 3,000 personas se convierten en ese solo día. Ahora, no sé si se dan cuenta de lo que el texto dice en el capítulo 2 de Hechos. Dice que gentes de todas partes, yo estoy asumiendo que ustedes han leído estos textos, que son muy conocidos en la iglesia. Dice el texto, cuando ellos salen afuera, cuando han recibido el Espíritu Santo y van a dar el mensaje acerca de Cristo, dice que gentes de todas partes, medos, elamitas, de Asia Menor, de todo el mundo conocido, llegaron allí y ellos fueron expuestos a Cristo. ¿Saben lo que eso significa? Es como si Dios, después de haberles dado la orden, la encomienda de dónde tenían que ir, trajera, porque les dice hasta lo último de la tierra, trae una muestra del mundo desde lo último de la tierra para que ellos, estos discípulos, vieran esa muestra de gente para que se dieran cuenta a dónde tenían que ir, a las tierras de donde venían ellos, con el Evangelio, a los lugares de donde venía esa gente. Era como una muestra. Por si no lo entendieron, los estoy enviando a los lugares de donde ellos vienen. Esa es más o menos la idea. Ahora, tampoco sé si se dan cuenta de que el texto dice, sin embargo, que como respuesta a esto, como respuesta al cumplimiento de la promesa de Jesús, como respuesta a la llegada del Espíritu Santo, como respuesta a la encomienda de Jesús, sin embargo, el texto dice que ellos no salieron de Jerusalén. ¿Qué más claro podía ser el Señor? Allí había gente de todas las naciones para hacerles entender que tenían que ir a todas esas naciones.
Y todos ellos, me refiero a la iglesia naciente, se quedan en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de ellos, Esteban, es asesinado. Y allí cambia la historia. Con la anuencia, por cierto, de un joven Saulo. Eso cambió la historia y comenzaron a salir. Ahora, parte de los que salieron, siendo perseguidos ese día, llegaron a Antioquía, a la iglesia que hemos estado estudiando, y fundaron la iglesia que estamos revisando, ¿no?, estos días. Insisto, esta es una situación pivotal, es un cambio de paradigma. Hechos 1:8 decía ir desde Jerusalén a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y la iglesia no fue, no respondió, no se movió. Entonces viene la respuesta de Dios, y para que se muevan finalmente, Dios cambia las circunstancias. Y Dios es un maestro en eso, en cambiar las circunstancias mundiales. Allí conocemos entonces ese momento, el momentum, ese cambio de situación histórica, como la primera persecución de la iglesia. Ahora, eso nos haría preguntar a nosotros hoy en día, ¿es que acaso para responder el mandato que tenemos nosotros hoy necesitamos persecución? Conozco iglesias en zonas de persecución, he estado allí, en esos lugares, y veo la pasión por hablar de Jesús. ¿Saben lo que me da temor? Tiemblo, porque sé que el dolor en ocasiones es necesario, el dolor que viene de Dios. Y no estoy de acuerdo con esa doctrina de que Dios no quiere que suframos, porque Dios no quiere que suframos, pero en ocasiones lo permite. Lo permite para personas como para pueblos. Y genuinamente ruego al Señor que no sea necesario con nosotros, que para que nos movamos tengamos que recibir un dolor como una persecución. Que podamos entender como iglesia y obedecer el mandato de una vez por todas. Pero hay otro elemento que no podemos dejar de lado. Quienes salieron a partir de esa persecución no fueron los ordenados, no fue el liderazgo de la iglesia, fueron los laicos, los locos laicos. ¿Se acuerdan lo que conversábamos en la mañana? Ellos fueron justamente los que plantaron la iglesia en Antioquía. Quizás ellos entendieron lo que luego vamos a ver en un rato más en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y lo vieron posiblemente de una manera mucho más clara de lo que nosotros podríamos pensar. Porque la iglesia de Antioquía tenía el rol muy claro de los laicos, porque había sido fundada por laicos, por personas que no eran pastores, ministros, maestros, era gente común y corriente como ustedes, la mayoría de ustedes. Ahora, interesante que no vemos ni un solo apóstol en la iglesia de Antioquía, en ese proceso. Fue la iglesia de Jerusalén que supo qué estaba pasando allá, la que envió a Bernabé, el liderazgo envió a Bernabé para saber de verdad qué estaba pasando. Y Bernabé fue a ver allá y efectivamente se dio cuenta de la pasión enorme por Jesús, la centralidad de la persona de Jesús en la vida de esa iglesia. Y por lo tanto, entonces, como respuesta, fue a Tarso a buscar a Saulo, sí, el mismo que había estado así moviendo la cabeza cuando se estaba martirizando a Esteban. El mismo, porque había cambiado algo en Saulo. Había conocido al Señor y había recibido el mismo espíritu, pero tenía ciertas características y dones que Dios le había dado. Entonces Bernabé fue a buscar a Saulo para traerlo hasta Antioquía y poner el contenido vibrante, el contenido de la fe, el contenido escritural, a una fe vibrante de una iglesia de solo laicos. Nuevamente, esos laicos habían sido exiliados, podríamos decir habían sido expulsados, eran inmigrantes. Y cuando los inmigrantes salen con lo opuesto. Eran los pobres de los pobres. Y no se conocían. Sin ser conocidos habían expuesto su vida por su fe en Jesús. ¿Saben que no hay ni una sola referencia cuando se planta esa iglesia a los nombres de quienes las plantaron? Así eran de anónimos.
pero habían plantado una iglesia vibrante. Ahora pensemos cómo funcionan las iglesias hoy. La mayoría de las iglesias hoy reservan los puestos claves y las responsabilidades mayores a los ministros, a quienes llamamos pastores o líderes. La mayoría de los laicos solamente están sentados allí siendo alimentados, o la iglesia espera que aporten con sus ingresos. Hoy parece que no entendemos que los laicos tienen un rol clave en la vida de la iglesia, así como el liderazgo tiene otro rol. No es que uno sea más importante que el otro, son roles diferentes, pero no es que la iglesia dependa solo del liderazgo llamado clero, y no importa cómo se llame la iglesia. Cuando no entendemos esto, separamos la iglesia en dos clases. Una especie de primera clase, ¿no es cierto? El salón VIP ministerial, y el resto la galería, como el perraje, como el gallinero. Una clase de ellos, los ministros, los líderes, los pastores, son los profesionales, y el resto son algo así como cristianos aficionados. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la mayor parte de los laicos conocen mejor la vida de la iglesia que nosotros, que tienen dones y habilidades, muchos por muy superior a muchos líderes pastorales que no tenemos. Basta cuando escuchamos a Felipe o a Mateo tocando la guitarra, esos dones no los tenemos. Yo toco la puerta y desafino, no tengo ese don. Y ellos han entendido que esos dones son para servir al pueblo de Dios. Edison Queiroz decía que el pastor es la clave de la iglesia o es el clavo. En un sentido hay razón. El pastor, claro que tiene un valor, pero su valor no es más que el resto de la congregación. Pastor, ¿puede orar por mí? Porque a usted sí Dios lo escucha. Es un absurdo. Dios escucha corazones humildes. La fe del justo puede mucho. En ninguna parte dice la fe del pastor justo. Dice del justo. El rol del pastor, por cierto, no es ser responsable de los creyentes. Eso sería una caricatura. Y eso lamentablemente aumenta solamente cuando el pastor cree que es más importante que la congregación. Y entonces se comienza a desarrollar en el pastor o en el líder el orgullo de ser líder. Dice Green que la evangelización eficaz se da en las congregaciones que saben muy bien que cada creyente es un ministro, que todos forman parte del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene un trabajo que hacer distinto pero complementario al que realizan los demás. En otras palabras, los laicos tienen un papel, un rol importante, insustituible. No son solamente un número. Sin los laicos no hay congregación, así de simple. Y la iglesia es la congregación. Nosotros somos parte de la estructura direccional, pero eso es solamente un rol. Y en cuanto a LP, ¿hemos definido el rol de los laicos claramente en nuestra congregación? Bueno, de hecho tenemos un concilio. Ahí hay una sola persona ordenada hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo. El resto son solamente laicos. Y me encanta porque mi voto es un voto más nada más. Para los que están aquí son parte del concilio saben que mi voto es un voto más. No es el que se impone. La Biblia nos habla de que todos tenemos un ministerio y que la iglesia tiene solamente un ministerio al fin de cuentas. Pueden buscar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Porque la Biblia nos recuerda cuál es el ministerio de la iglesia en su conjunto. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer, por favor? No crean que no tengo mi Biblia, la tengo aquí. ¿Quién puede leer, por favor? 2 Corintios 5, 18. Todo eso procede de Dios, que nos reconcilió con el mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Ese es el ministerio de la iglesia en su conjunto, reconciliar a las personas con Dios. Esa no es la tarea del misionero exclusivamente. Esa no es la tarea del pastor exclusivamente. Esa no es la tarea del obispo exclusivamente. Es la tarea de la iglesia, de toda la iglesia. Segunda de Corintios nos recuerda cuál es el ministerio de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y cada uno de los laicos debe estar involucrado desarrollando ese propósito día a día. Punto 2. Y si tienen preguntas, vayan anotándolas, por favor. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que está abierta a la capacitación, al entrenamiento. Podríamos decir al entrenamiento continuo. ¿Por qué? Porque una de las grandes características de un genuino discípulo de Cristo es que es alguien enseñable. Ningún seguidor de Jesús lo sabe todo. Y para que quede muy claro, existe en la iglesia un solo maestro y todos los demás y toda nuestra vida seremos siempre y simplemente aprendices. De hecho, una de las características propias de un hombre o de una mujer de Dios es que mientras más sabe cuán poco sabe acerca de Dios. Porque lo único que descubre es la grandeza de ese Dios, que es inconmensurable, que es imposible de medir, que es imposible de conocer completamente. Mientras más lo conozco, me doy cuenta cuán poco lo conozco. Y eso desarrolla humildad, porque en la medida en que conozco la grandeza de Dios y que estoy invitado a descubrirle por toda una eternidad, más pequeño me siento. Pero eso debería ser un sentido y un sentimiento de cada creyente, no solamente de los que están liderando una iglesia. Ahora bien, pese a lo que estoy diciendo y sobre lo que hemos hablado esta mañana sobre la pasión de esa iglesia por Cristo, no quiero decir con eso que las personas simplemente se tienen que nutrir de la pasión y no tienen que tener un buen entendimiento doctrinal o teológico, o que la iglesia no deba tener líderes pastorales bien formados y maestros que le enseñen e incluso también ordenados. No estoy diciendo eso, muy por el contrario. De hecho, en la iglesia de Antioquía vemos claramente que cuando se conoce en Jerusalén acerca de la cantidad de gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, la iglesia envía a Bernabé para saber qué estaba pasando. Y Bernabé estaba muy animado con lo que vio allí, pero también entendió que los nuevos creyentes necesitaban algo, necesitaban enseñanza de las Escrituras, que la congregación necesitaba ser enseñada y entrenada, capacitada. Y por esa razón fue a Tarso a buscar al mejor maestro que él conocía y que la iglesia conocía, que era Saulo. Y se lo llevó a Antioquía. Y durante un año esa iglesia fue enseñada por uno de los mejores maestros que ha tenido la historia del cristianismo, que fue quien conocemos como el famoso apóstol Pablo. Pablo y Bernabé sin duda entendieron la pasión que había en esa iglesia. Pero déjenme decirle que Bernabé fue generoso. Fue allí y podría haber dicho, no, yo me lo puedo, solito. Pero entendió que debía ser generoso y humilde. Alguien sabe más que yo. Y lo fue a buscar. Reconoció esto. Pero también entendieron esa iglesia que deberían ser preparados para servir a Dios. Y esa preparación tenía que ver con el contenido de su fe. Dijimos que esa gente tenía fe, o sea, confiaba en Dios y había puesto su confianza en la persona de Cristo. Pero aún así, necesitaban entender mucho más. Y eso vendría del conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, lo que llamo el contenido de la fe. No estamos completos solamente con tener fe, sino con que esa fe tenga un contenido, sea una fe dirigida a Cristo. Y para eso necesitamos conocer a Cristo. Y para eso necesitamos conocer las Escrituras. Esta historia se las he contado posiblemente a algunos de ustedes y ya la conocen. Hace años atrás tuve un amigo
decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y me invitó a un cafecito. Estábamos hablando de una traducción bíblica, la Biblia del Pueblo, se llama, una traducción católica, y como ustedes saben, sirvo en el área de ser biblista, no de la traducción bíblica. Entonces estábamos hablando de esta Biblia, y me dice en algún momento, ¿sabes que aquí a la Iglesia Católica, en Chile, la Iglesia Católica no es si bien es confesional, recibe personas de todas las áreas, ¿no? Incluso no creyentes, no importa si uno es católico, evangélico, agnóstico, testigo de Jehová o ateo. Personas van a estudiar una carrera allí. Pero él particularmente era el decano de teología. Y me dice, en algún momento que hicimos un alto del cafecito, me dice, ¿sabes qué? Hay algo curioso. Todas las personas que yo conozco aquí, que vienen como estudiantes, que son cristianos, y esa es la palabra que usó él. Todos los jóvenes cristianos que llegan a estudiar a la Universidad Católica que yo conozco, han conocido a Cristo en una iglesia evangélica, sin excepción. Pero después de un año de estudios en la universidad, una universidad católica, después de un año de estudios, abandonan su fe. ¿Por qué crees tú que se produce eso? Y yo le dije, simple, porque su fe es sensitiva, su fe es emocional, su fe es de experiencias, pero su fe no tiene contenido. Entonces es fácil cuando están siendo bombardeados por contenido académico, la primera reacción es arrancar. Hoy en día vemos muchas iglesias que canalizan la pasión de la gente como una respuesta hacia el liderazgo. O sea, este joven que tiene una pasión tremenda, tiene que ser el próximo pastor. Pero no lo preparan. O sea, les preparan para ser pastor, pero con un barniz. O hacia la misma denominación. Se plantea muchas veces en la iglesia eso equivocadamente, como si preparo en un curso, en un seminario a este joven, va a ser una obra para el Señor. Y lo que se logra simplemente, cuando se le mete conocimiento, pero no en humildad a la palabra de Dios, simplemente se comienzan a desarrollar lo que Pablo Hoff decía, eran enanos con cabezas gigantes. Mucho conocimiento acá, pero poco desarrollo en el resto de sus vidas de manera integral. Y hoy son muchos de los que dirigen las iglesias. Y ni pensar en producir un efecto de rebalse de conocimiento escritural hacia toda la congregación. Nos quedamos con el conocimiento que tenemos, no sea cosa que lo compartamos, entonces nuestro liderazgo se va a poner en cuestionamiento. Y eso tiene un efecto dañino, porque rompe un principio bíblico fundamental, que es el que todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes que deben guiar su entorno, partiendo por sus vidas y por sus familias hacia Dios. Eso es lo que dice Pedro. De esa manera debemos estar preocupados que todos y cada uno de los miembros de una congregación sean expuestos a la verdad de Dios conforme a las Escrituras y no simplemente quedarse en la pasión. No depender tampoco simplemente de lo que haga el clero, los ministros ordenados, de los líderes que dirigen o más bien que manejan la iglesia. Pero está el otro extremo del péndulo. Muchas iglesias tienen un nivel de enseñanza tan rudimentario que a pesar de la pasión que tienen, desorientan a aquellos creyentes que buscan en una mente al Señor. El resultado, finalmente, es una predicación pobre y no inspiran a conocer más a Dios a partir de las Escrituras. En lo personal, yo muchas veces veo eso en muchas iglesias donde la espiritualidad da paso a la emoción, convirtiéndose en una pseudo-espiritualidad vacía de contenido y desconectada de las Escrituras. Finalmente, en una iglesia se llena el programa de la iglesia con todo tipo de actividades para entretener. Por ejemplo, hoy en día en muchas iglesias vemos danzas o coreografías, alabanzas interminables, programas especiales, o se llena de testimonios. Y uno se pregunta si de verdad se preguntan cómo está quedando Cristo en la predicación centrada en su persona en un culto normal, porque parece que no la hay. Y hasta en uno de los mandatos del Señor Jesús, por ejemplo, que es el sacramento de la Santa Cena, que vamos a tener mañana, es compartir el pan y el vino. Bueno, muchas veces
en un culto hoy en día se desconectan tanto de la Escritura que la Santa Cena parece una ceremonia agregada al culto, que como que no tiene nada que ver con todo lo que se ha estado hablando en el servicio hasta ese momento. Es como decir, bueno, ahora vamos a hacer un alto para tomar el pan y el vino, para hacer lo que el Señor nos mandó. Pero si ustedes le sacan ese momento, perfectamente el culto podría seguir sin eso. No cambiaría mucho, porque no se ha estado hablando ni enseñando acerca de ese sacramento en la congregación. Cuando tomamos Santa Cena debemos explicar lo que es. Debemos explicar lo que significa tomar Santa Cena de manera indigna, no para ofender, sino para aclarar. No se explora en muchas iglesias la riqueza enorme y extensa de cada uno de los conceptos de la Santa Cena. Por lo tanto, muchos no entienden en realidad qué es la Santa Cena que están celebrando, sino que más bien solo están repitiendo una liturgia, pero sin hacer la carne en sus propias vidas. Esa es la razón para los que me conocen, por la cual durante 30 años jamás he repetido un mensaje de Santa Cena, porque la riqueza de la Santa Cena daría para años de enseñanza, tantos diferentes aspectos. Y es por eso es que cada culto de Santa Cena es un culto completo que está orientado a entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esa manera. Y no es una clase académica, es entender lo que estamos haciendo para gloria del Señor y no simplemente repetir una liturgia. Es realmente triste ver cuánto alejamiento hay de cultos basados en las Escrituras, guiados por líderes que han logrado cauterizar la conciencia de muchos laicos también. Y cuando algunos laicos se dan cuenta de esto y levantan la voz, por puro milagro se han escapado de ser apedreados. Por otro lado, muchas veces no se capacita a toda la congregación para el servicio cristiano integral. Quizá porque no se considera a la congregación como una verdadera comunidad de fe, en que todos son como uno, y menos que cada uno de los miembros de la congregación es un sacerdote. Y no se cumple lo que Pedro dice, que somos un pueblo de sacerdotes. Cada uno de nosotros. Somos sacerdotes en el hogar, con nuestros hijos. La orientación que da Pablo en Efesios 4, 11 y 12 es interesante. Leamos este texto, por favor, porque quiero explicarla, porque orienta muy bien a lo que la iglesia debería hacer de manera constante. Efesios capítulo 4. Hoy día a la mañana, el obispo Joseph nos estaba comentando acerca de los primeros 6 versículos de este capítulo, el capítulo 4 de Efesios, que nos habla acerca de la unidad del Espíritu. Mira lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben que no es tan complicado entenderlo? ¿Por qué? Primero, porque debemos aclarar que eso no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama el ministerio quíntuple. Eso de que cada iglesia tiene que tener un pastor, tiene que tener un apóstol, tiene que tener un profeta, tiene que tener un evangelista y un maestro. No. Lo que nos está diciendo el texto es algo distinto. ¿Saben qué? Que cuando comienza este texto en la versión Reina Valera dice, y él constituyó. Pero, perdonen que lo diga, pero no es una buena traducción del original. Porque la traducción en el original es charismata, es regalos que Dios ha dado, dones que Dios ha dado. Esos roles de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son regalos que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia aprendiera a hacer la obra del ministerio. Esos son los dones que Dios nos ha dado a nosotros a lo largo de la historia. El énfasis no está en los roles ministeriales, sino en lo que esos roles desarrollan en una iglesia sana, en que todos son movidos a servir en el gran ministerio que es la iglesia y su propósito.
Mire lo que dice, por favor, con atención. Él, Dios mismo, constituyó, está hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad de espíritu. Él mismo constituyó unos apóstoles. Apóstoles son los enviados. Para que ustedes sepan, la palabra apostelos es la traducción que se hace más adelante en el latín de dimissioni. Y ahí ya asociaron la palabrita misionero. Los enviados. Los apóstoles son enviados. Si hoy en día existen apóstoles, son los misioneros en el campo. Son los enviados, no tiene nada que ver con autoridad, tiene que ver con función, tiene que ver con origen, con fuente. A unos constituyó o regaló a la iglesia apóstoles, otros como profetas que reiteraban lo que Dios decía, otros evangelistas que enseñaban a compartir y a enseñar quién es Cristo, a otros pastores que cuidaban la grey y a otros maestros que enseñaban. ¿Para qué? La palabra afín significa ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Para perfeccionarlos. ¿Saben lo que significa perfeccionar? Significa que algo que está diseñado para una cosa funcione en esa cosa. La iglesia fue diseñada para reconciliar a las personas con el mundo. Si la iglesia no está cumpliendo esa labor, es una iglesia imperfecta, porque no fue diseñada para otra cosa. Fue diseñada para eso, para reconciliar al mundo con Dios, para que le conozcan a Cristo. Entonces, a fin de que la iglesia cumpla, sea perfecta en el rol que se le ha dado, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Los apartados para servir a Dios, nosotros, no porque seamos buenos, sino porque hemos sido apartados por Dios para ello. Para la obra del ministerio. Ya vimos cuál es la obra del ministerio. 2 Corintios 5:18, el ministerio de la reconciliación. Pero por si fuera poco, con la generosidad de Dios, noten lo que dice al final. Para, además, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la edificación? La edificación es la construcción, para construir la verdadera iglesia, pero también la palabra edificación tiene otro sentido, además complementario, que es para animarse unos a otros, nos edificamos unos a otros. Para eso Dios puso entre nosotros personas que podrían enseñar, que podrían evangelizar, que podrían ir, para que la iglesia aprenda a hacer la tarea para la cual fue diseñada. Pero la iglesia en su conjunto. No los pastores, no los misioneros, no los profetas, no los apóstoles. La iglesia. Estos dones, estos regalos de Dios es para que la iglesia haga la tarea. Además de eso, como si fuera poco, hoy en día en pocas ocasiones se enseña a una congregación completa sobre la verdad del Evangelio para poder enfrentar las herejías destructivas y cotidianas que enfrenta la iglesia. O no se nos enseña a defender el Evangelio. La mayor parte de los creyentes que yo conozco no saben cómo defender el Evangelio frente a herejías, frente a sectas. De hecho, en Chile, ¿saben ustedes que analizamos en el movimiento Lausana que hay 32 factores que están afectando la marcha o la respuesta de la iglesia al Evangelio? Y eso explica por qué la iglesia chilena, aunque tiene un número bastante grande, no es una iglesia de impacto en la sociedad. ¿Saben por qué? Uno de los principales factores que hemos podido determinar en Lausana en Chile, hablando de la iglesia en Chile, entre todos esos factores, entre esos 32 factores, uno de ellos es clave. Es la falta por parte de la congregación, de las congregaciones de la iglesia, la falta de conocimiento de la cosmovisión bíblica. Porque la Biblia es una cosmovisión en sí misma, es una respuesta a todas las preguntas del ser humano, es una mirada al mundo. Cualquier pregunta está aquí, respondida, conforme y de acuerdo a Dios. Y cuando nosotros no conocemos bien esas respuestas, entonces echamos manos de respuestas de otros modelos, del marxismo con la justicia social. Aquí está la justicia de Dios. Y cada uno de los aspectos está respondido aquí. La cosmovisión es la respuesta a todo lo que nos rodea, a todo lo que creemos, por qué lo creemos
Y a partir de ahí entonces, ¿por qué actuamos como actuamos? En el corazón de una cultura está la cosmovisión, es cómo miramos el mundo y cómo respondemos. Y el cristianismo bíblico es una cosmovisión bíblica en sí misma que no requiere más respuesta fuera de sí. Ahora, y más adelante podríamos conversar sobre cosmovisión bíblica, pero no ahora por tiempo. ¿Cómo una iglesia que Dios usa debe estar siendo entonces capacitada o entrenada para entender, para conocer la cosmovisión bíblica y para tener una respuesta hacia el mundo? Recuerda que dijimos en la mañana que nosotros nos encanta decir Cristo es la respuesta, pero muchas veces no sabemos cuáles son las preguntas. La cosmovisión da preguntas y la Biblia las responde. Cuando entendemos las preguntas y cuando conocemos las respuestas, podemos responder las preguntas del mundo también. Una iglesia que Dios usa debe estar siendo capacitada, entrenada a la luz de la palabra de Dios de manera constante. Tiene que haber una enseñanza de la Biblia constante, sistemática, ordenada, y no solo la verborrea, debido a que son las Escrituras la base de la autoridad de fe del cristiano y es lo que alimenta nuestra vida cotidianamente. Ahora, hay muchas formas en que los creyentes pueden ser capacitados con las Escrituras. Por ejemplo, los devocionales diarios que estamos haciendo. Y gracias a Ricardo, no sé si Ricardo está o no, pero todos los días está enviando un devocional. Estamos siendo alimentados por la meditación de la palabra de Dios, por el estudio, tanto los días miércoles como los días domingo, pero constantemente en nuestros propios estudios, los estudios bíblicos, con los sermones, con los comentarios. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿O estamos acumulando material nada más? Porque si no, los resultados que tendremos van a ser tristes. Y un resultado cotidiano es que en muchas iglesias es que los creyentes ni siquiera logran comunicar oraciones inteligentes a Dios. Yo mismo he oído este tipo de oraciones, o una oración así similar a esta. Oh Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, hoy en día, Señor, Señor, atender, Señor, a lo que tú, Señor, quieres, Señor, decir, Señor. ¿Se imaginan si el Señor se llamaba Pedro? Oh Pedro, te pedimos, Pedro, que tú, Pedro, nos ayudes, Pedro, hoy día, Pedro, atender, Pedro, a lo que tú, Pedro, quieres decir, Pedro. ¿Cuál sería el resultado de una oración como esa? El primero, sin duda, sería el cansancio del Señor. No somos inteligentes, ni siquiera en la verbalización de nuestra fe. Y en el caso de los sermones, sin duda, una de las cosas que más ayuda al entendimiento de un sermón es profundizar en el texto bíblico, siendo fiel a lo que el texto dice, estableciendo una relación o un puente con la realidad de las personas que haga que ese texto sea relevante para el día de hoy y para las vidas cotidianas de las personas y que les dé claridad en la forma que se explica sobre todos los principios bíblicos que se deben aplicar en nuestras Biblias en todas nuestras situaciones. Cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos problemas financieros, cuando no sabemos cómo responder en el trabajo, y todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo llevamos a nuestros hijos hacia la fe? Y eso es contenido y no la reiteración como una letanía de palabras que, si bien pueden ser bíblicas, en realidad no comunican contenido, sino más bien son como rellenos para la falta de contenido o para la falta de conocimiento de las Escrituras. Entonces muchas veces, y yo he escuchado este tipo de mensajes, a un predicador diciendo entonces, aleluya, gloria a Dios, se dirigió, amén, a Jerusalén, alabado sea el Señor, para amén, predicar, oh, aleluya, gloria a Dios, acerca de los milagros, bendito sea Dios. Y uno, si le saca todas estas palabras que están repitiendo, el contenido es mínimo. Y podría seguir con un mensaje como de 1 hora, repitiendo las mismas palabras, sin avanzar en el contenido. Moverse no necesariamente es avanzar. Como hemos dicho, los principios bíblicos son las verdades teológicas que se encuentran en la palabra de Dios y que son aplicables a todo cristiano en todo momento y en todo lugar. Y este tipo de mensajes no responden a esa necesidad de contenido, esa verborrea. Por eso es que lo que intentamos desarrollar, por lo menos en nuestra comunidad, es una predicación expositiva de la palabra de Dios que abra el texto, porque nos obliga a nosotros mismos, a los predicadores y a toda la congregación, a los creyentes, a exponerse a todo el consejo de Dios
y no solamente a los temas o a las necesidades que en un momento creemos tener o a los tópicos preferidos por el predicador. Por eso es que hacemos series, porque nos obligamos nosotros mismos a decir lo que la Biblia dice y no lo que a mí me gustaría decir o evitar otras cosas que no quisiera decir. Y efectivamente hay iglesias enfocadas en ciertas áreas que el Evangelio está proponiendo, pero abandonan otras áreas de una manera que llega a ser grosera, haciendo una verdadera caricatura de lo que es el Evangelio. Ustedes saben lo que es una caricatura. Es donde se hace un dibujo de alguien y donde se sobredimensiona una característica. Por ejemplo, a mí siempre me dibujan con un mechoncito que es como una línea, como un nenuco aquí, acá, ¿ya? No, tengo más pelo. Yo me veo al espejo y pienso que tengo más pelo. Pero los niños me ven así. O algunos lo verán con una nariz así mucho más grande de lo que en realidad tienen. Eso es una caricatura. Cuando nosotros sobredimensionamos una característica de la enseñanza por sobre las demás de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es una caricatura de las Escrituras. Ahora bien, hay que entender que cuando se capacita la iglesia con la palabra de Dios, debemos ir a todas las Escrituras, pero también ir para someternos a ella. Como decía un amigo, lucho cada día con el texto hasta que me vence. Mi anhelo es ser vencido por la palabra. No podemos leer la Biblia o estudiarla partiendo de nuestra realidad, de lo que yo quiera que diga. Debemos, al contrario, leer nuestra realidad a partir de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, muchas veces he escuchado a personas decir, Dios es bueno porque ha sido bueno conmigo. No, Dios es bueno porque la Biblia dice que Dios es bueno independientemente si tú estás en un momento de sufrimiento particular por alguna circunstancia. El que tú sufras no hace malo a Dios. Y nuevamente debemos considerar lo que el texto dice, haciendo una buena exégesis, o sea, un estudio para poder extraer el mensaje que está en las Escrituras y no el que yo quisiera que hubiera. Y eso es responsabilidad de toda la congregación, no solamente de los pastores. Lo peor para un predicador es preparar un mensaje de lo que él quiere decir y luego buscar los textos que se adecúen a ese mensaje. Eso es hacer caricatura o enfatizar algunos aspectos que el predicador o la congregación quisieran oír. En la iglesia, donde se capacita a la congregación, esa iglesia no debe estar orientada a decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decir. En los evangelios, por ejemplo, ¿saben cuál es el centro de cada uno de los evangelios? Lo dijimos en la mañana. Es la persona de Cristo. En cada uno de los evangelios, el centro es Cristo. Entonces, si tomamos cualquier pasaje del evangelio y ese pasaje, cuando lo predicamos, no tiene a Cristo como su centro o no se relaciona con Cristo directamente, no estamos siendo fieles al mismo evangelio. No hay texto en los evangelios que no tenga que ver con Cristo. Si yo tomo un texto del evangelio, por ejemplo, para predicar acerca de la prosperidad o de la posibilidad que nosotros tenemos de hacer milagros por medio de declaraciones, no estoy siendo fiel al evangelio, porque cada uno de los evangelios tiene como propósito principal y aún también secundario presentarnos a Cristo y hablarnos de Él, no de nosotros, no de la prosperidad que queramos, no de los milagros que queremos o necesitamos, sino acerca de Cristo. Ahora bien, cuando llevamos a una congregación a aprender, y sin duda a través de la práctica, cada uno de los cristianos de una congregación sana debe llevar adelante el ministerio que es entregado por el Señor a su iglesia. Yo y tú somos responsables del ministerio que Dios nos dio a la iglesia, porque tú y yo somos parte de la misma iglesia. Y seguir aprendiendo a hacerlo al integrar a otros a dicho ministerio, o sea, animar a otros para que participemos juntos. Las personas que realizan el ministerio deben animarse mutuamente, animar cuando veo cómo una persona está avanzando y también incluso dar responsabilidad de capacitar a esa persona que ha ido avanzando para capacitar a otros, a quienes van aprendiendo acerca de las verdades bíblicas. Es como una especie de cadena, y una cadena que en la historia del cristianismo no se ha roto nunca en una iglesia sana. John McClure, un autor norteamericano, dice:
que cada congregación debe tener miembros que son fieles a Dios y a su palabra, que son disciplinadas en el uso de su tiempo y aún con sacrificio buscan oportunidades para servir al Señor. Son enseñables en medio de las circunstancias, se dejan enseñar por quienes tienen más experiencia y sobre todo son enseñados y guiados por el Espíritu de Dios. Son personas sanas tanto en la doctrina como en la práctica. No dejan de lado su anhelo por causar el mayor impacto en la sociedad y siguen a Jesús guiados por el Espíritu de Dios, desarrollando su propio carácter y siendo obedientes en todo a Él. Jamás van a buscar decir, Dios me dijo. Porque lo que tenemos que buscar es decir, Dios dice. ¿Y dónde lo dice? Lo dice. A menos que uno sea tan arrogante que piense que a mí Dios me habla de manera distinta a la de ustedes. Ese es el tipo de persona que había en Antioquía, humildes a la voz de Dios. Ese es el tipo de personas y de enseñanza que hoy en día en iglesias hay que Dios usa para alcanzar el mundo. Ese es el tipo de personas que debemos desarrollar intencionalmente nosotros. Punto 3. Una iglesia que Dios usa es una iglesia abierta al liderazgo compartido. La mayoría de las iglesias hoy son, ¿cómo diríamos? Pastorcéntricas. O sea, iglesias que tienen un pastor con un fuerte liderazgo, que se levanta como alguien indiscutido e incuestionable, una especie de superstar, o que la congregación lo pone en esa condición. Entonces, y yo he visto pastores que se ponen al final del culto en la puerta con el bolsillo del saco abierto para que los congregantes, mientras se van, vayan dejándole dinero en el bolsillo. Lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. Es escandaloso. U otros simplemente que buscan que se les bese la mano de muchas maneras. Yo recuerdo, Estela y yo estábamos en Cuba en una ocasión y vimos algo que nos escandalizó. Cuando el pastor estaba corriendo de un lado a otro mientras predicaba, en Cuba hace calor, mientras predicaba con el micrófono, sudando, habían 2 personas que iban detrás de él con un pañuelito, secándolo, porque él era la superestrella. ¿No será robarle algo de la gloria a Dios? No estamos permitidos hacer eso. La figura del pastor en la iglesia cristiana hoy es una figura demasiado relevante, diría yo. Demasiado particular, demasiado singular. ¿Saben qué me encanta de NAMS? Que nuestros obispos son amigos, somos compañeros. Podemos discutir y podemos tratarlos de tú. El arzobispo estábamos el otro día echando tallas, como diríamos en Chile, haciendo bromas, hablando de muchas cosas, viendo que es un ser humano normal. ¿Cuándo perdimos en la iglesia ese sentido? Vemos primero, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Primero vemos que cada vez que la Biblia habla del pastor, si es en singular, se refiere solamente a la persona de Cristo. El Nuevo Testamento jamás usa la palabra pastor en singular si no es para referirse a Cristo. Y todas las otras ocasiones en que aparece la figura del pastor en el Nuevo Testamento se refiere a aquella persona que no es Cristo, pero que pastorea una iglesia. Y siempre el texto usa el término pastor de manera plural, pastores. Nunca, para referirse a personas como yo, nunca usa el pastor. Cuando usa el término el pastor se refiere a Cristo. Cuando se refiere a personajes como yo, siempre dice los pastores, los ancianos, los presbíteros. Y esto quiere decir al menos 2 cosas. Primero, que existe un solo pastor, que es el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. ¿Saben cómo se llama? Cristo, el Señor. Aquel que da la vida por las ovejas. Todos los demás somos pastores porque tenemos una función pastoral, que en conjunto servimos al Señor como un cuerpo, pero no como la cabeza, porque la cabeza solamente es Cristo. Y por otra parte, en segundo lugar, las iglesias en que la figura del pastor está tan disminuida
que lo que determina su función o rol es el presbiterio, también están perdidas. Si el cuerpo de anciano o el concilio, como quiera que se llame, pierde su responsabilidad o evalúa mal al pastor, muchas veces simplemente lo despide. Hay iglesias que hacen esto. Entonces nos vamos como péndulos al pastor que es una superestrella incuestionable o aquel pastor que es alguien que siempre está temblando para que no lo despidan. Ninguno de los dos modelos son bíblicos. Y los pastores, cuando están en estos dos extremos, lamentablemente comienzan a desarrollar en sí mismos la idea de que simplemente son otra profesión más. Son profesionales. Hay un libro de John Piper que me encanta que dice, hermanos, no somos profesionales. El pastorado ha pasado a ser de una vocación a una función profesional. Por eso, y aquí defiendo el anglicanismo, porque en el anglicanismo el pastor es como el cura del pueblo. En la tradición antigua, tu pastor era el pastor del lugar donde vivías, era como la parroquia. Y el pastor era la persona que conocía tu vida desde que nacías, servía como el médico de cabecera. La relación era profunda, era de servicio constante y continuo. Era una vocación hacer eso, no era una profesión. De pronto nos profesionalizamos. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Antioquía? Bueno, la iglesia de Antioquía tenía un liderazgo compartido. Entendían sin duda que el liderazgo de una sola persona finalmente sería negativo para esa persona y para la iglesia. Ese tipo de líderes inconscientemente creen que Dios les sirve a ellos y que ellos son los indispensables, en tanto que la congregación descarga su propia responsabilidad ante Dios en ese tipo de pastores o líderes. Así no era la iglesia de Antioquía. Otra cosa importante de reconocer en la iglesia de Antioquía es que a pesar de que había muchos líderes que compartían sus tareas, tenían rostro, eran personas identificables. Las decisiones que se tomaban no se silenciaban de la responsabilidad personal por un comité que nadie sabía quiénes eran. Noten por favor Hechos 13:1, donde se habla de esa iglesia en Antioquía. Hechos 13:1. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Allí nos dice que habían 5 líderes y se los nombra, pero esos 5 trabajan como si fueran una sola persona. Eran un equipo, compartían las tareas y asumían responsabilidades. Ahora, por favor, noten otra característica, y es bien interesante. Venían de contextos distintos. Saulo era de Tarso, Bernabé de Chipre, Manaén de Jerusalén, Lucio de Cirene y Simeón de África Oriental. Y posiblemente también eran de razas distintas. De hecho, a Lucio le decían, ahí dice Níger, pero el negro. Esa era con cariño la forma en que lo identificaba la congregación. Ahí anda el negro. Ajá. No creo que le hayan dicho el negro porque fuera blanco o que haya sido un alemán al horno. No. Eran de distintos contextos y razas. Ellos eran un liderazgo muy variado, pero ministerialmente estaban unidos. Existía compañerismo ministerial y personal, que es justamente lo que intentamos hacer en NAMS y en nuestra comunidad. Ser intencionales en las relaciones en la comunión. Y aquí vemos la conexión entre el amor y el servicio, que es un principio bíblico. Y por otro lado, la disposición del mismo liderazgo de servir y ser servidos, entre ellos y a los demás. Ellos encarnaban la idea de ser un compañero de misión y trataban de transmitir esto a la congregación local. Por eso es que está anotado de esa manera así. Los líderes de cada iglesia local hoy en día deberían tener la obligación de hacerlo de la misma manera, porque ese es el tipo de iglesia que Dios usa. De tal manera de evitar el estrellato de un líder o la dictadura de un concilio. Los líderes de cada iglesia deberían ser así y deberían evitar que la iglesia tenga un solo líder que actúe de manera déspota.
Así entonces el liderazgo cristiano que se nos muestra como ejemplo en Antioquía debería ser a la vez variado pero unido. Y la única competencia que debería haber entre ellos es quién está dispuesto a servir más, quién está dispuesto a amar más. Es una buena competencia eso. Pero todos reconociendo que todos sirven y que todos son servidos. También debemos entender y reconocer en esta iglesia que su liderazgo en la iglesia de Antioquía era internacional, como hemos visto, y era intercultural. Y que a pesar de que no había en realidad diferencias teológicas, sí había diferencias de énfasis ministerial. Y se podía convivir con ellos. Algunos tenían un énfasis más en la misión, otros más en la enseñanza. Por ejemplo, nos dice el texto que la iglesia estaba dirigida por profetas y maestros, en el contexto de ser aquellos dones que Dios había puesto ahí. Ahora, ¿se imaginan hoy un viaje misionero liderado por profetas y maestros? Parece bastante incompatible, porque los profetas evidentemente son difíciles de predecir. Todo lo contrario a los maestros. Los profetas hoy en día quieren libertad en el culto. Se les ocurrió extender, yo no soy profeta, se les ocurrió extender el culto 2 horas más y lo hacen porque el Señor me está diciendo. En tanto que los maestros piden estabilidad, ¿no es cierto? O sea, mucho más academicismo, más rigurosidad. Seguramente los profetas piensan que los maestros son aburridos, que no son guiados por el Espíritu, que no tienen esa libertad y que no tienen inspiración. Y los maestros, por lo tanto, también piensan que los profetas son insensatos, que no tienen una base o un fundamento en la Escritura y sobre todo que jamás preparan nada. Imagínense la combinación tóxica, explosiva. Claro, yo estoy llevando esto al extremo, ¿no? Pero volviendo a la realidad de esa iglesia. En los viajes misioneros la posibilidad para la división o para la polémica era alta. Sin embargo, al parecer, por lo que el texto dice, o si no lo diría de otra manera, entre ellos no hubo ese tipo de divisiones, esas peleas. Y más aún, lo que nos muestra el libro de Hechos es que efectivamente trabajaban juntos muy bien y se enriquecían, se complementaban con el liderazgo unos de otros. Hoy en día a muchos en la iglesia les gusta el liderazgo solitario. Pero en mi propio caso, en 30 años de ministerio y trabajando con equipos compuestos por hombres y mujeres, con pastores y con laicos, con equipos de latinos, de asiáticos, de europeos y americanos, con algunos más carismáticos, con otros más apagaditos, no he tenido la experiencia de momentos de tensión, pero lo que más he disfrutado ha sido la unidad del cuerpo en la diversidad de esos equipos. En lo personal, a mí no me gusta el liderazgo solitario. De hecho, no creo que sea bíblico. Y por eso cuando establecimos la comunidad insistí en la necesidad de tener un concilio. Porque me parece sano compartir las cargas y las responsabilidades. El servicio, pero también el gozo de saber que estamos juntos. Y junto con ello me estimula el que personas tan variadas tengamos tanto en común. Y firmemente creo que eso es una de las cosas que más está ayudando a esta pequeña comunidad, que nosotros creamos que podemos evangelizar el mundo. Creo que en Antioquía ha pasado algo similar y que de alguna manera siento que somos algo así como herederos de esa realidad histórica. Ahora quiero terminar este tema esta noche con una reflexión que yo la definiría como más personal y que tiene que ver con la génesis de esta comunidad. Para los que no saben, hace muchos años atrás, más o menos 30 años atrás, ayudamos en la plantación de una iglesia, una hermosa iglesia. Nos fuimos como misioneros de Chile y cuando volvimos encontramos una iglesia dividida y destruida. Llegamos en esa iglesia, fuimos inicialmente 5 o 6. Llegamos a tener 250 personas alcanzadas por el Evangelio. Cuando volvimos algunos años después, nos encontramos 25 personas. Estela, y por cierto una infraestructura grande, Estela y a mí eso nos produjo profunda tristeza. Fue triste ver una iglesia destruida por un pastor y su esposa, ya sea por su negligencia, ya sea por su falta de disciplina o por la razón que ustedes quieran. Pero ¿saben lo que más nos quebró? Ver a muchos de ellos caminando en las calles y rechazando nuevamente ser parte de una iglesia. Nos partió el corazón.
porque nosotros mismos les alimentamos, les amamos y los vimos como ovejas sin pastor. Y yo en aquella época, y Estela sabe, no tenía el llamado pastoral. Era un simple misionero. Y un día, después de ver tanta gente de aquella que habíamos discipulado ahora sin ninguna iglesia, no podía dormir en las noches orando por cada uno de ellos, sin que ellos lo supieran. Y un día recibí el llamado de un buen amigo, ex miembro de esa iglesia, Pato, que a los que lo conocen, Iván lo conoce. Pato Pérez, un gigante de 1,90 m, buen amigo, buen chato. Él me llama y me invita a un café y me hizo ver esa realidad. Y me dijo, hermano, ¿por qué no plantas la iglesia nuevamente? Y yo le dije, es que yo no soy pastor, yo no tengo ese llamado pastoral. Saben que debo confesarles que nunca he podido olvidar su respuesta. Me dijo, bueno, hermano, tú como misionero seguramente admiras al apóstol Pablo. Pero ¿sabes lo que él dice? ¿Por qué plantó iglesias? Y no solamente las plantó, sino que en muchas ocasiones se quedaba durante años para establecer esa iglesia. Por ejemplo, en Antioquía el texto nos dice que se quedó durante un año completo sirviendo como pastor y maestro en esa iglesia y en muchas otras. Pablo lo definió de esta manera, porque la necesidad me obligó, dijo Pablo. A Estela y a mí, la necesidad nos obligó a comenzar de nuevo. Pero gracias al Señor, no nos dejó solos, porque nos trajo amigos fieles como Jaime y la María Eugenia, compañeros ministeriales como Leo y la Pauli, y ya no nos sentimos solos. Hoy en día tenemos una hermosa comunidad que debemos cuidar, pero hemos aprendido que debemos compartir el liderazgo también para la gloria del Señor. Debemos siempre buscar la forma, si es que tenemos la verdadera voluntad de hacerlo, de compartir el liderazgo entre los laicos y el clero. Sí, claro, nos gustaría tener más clero, más hermanos ordenados. No soy profeta ni hijo de profeta, pero algunas veces le achunto. Y veo de esa manera a Beto, veo a Leo, veo a Ricardo y a algunos de ustedes. Pero no debemos renunciar jamás a compartir las responsabilidades con aquellos que no reciben una orden ministerial oficial, porque han recibido una orden mayor que todas, que es la orden del ser siervos del Señor. Y eso debería ser suficiente. Oremos al Señor.